Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio a la mujer. El feminismo es un error político. El feminismo es un error cerebral de la mujer. Un error que su instinto acabará por reconocer. No hay que darle a la mujer ninguno de los derechos que reclama el feminismo. ¿A quiénes se les ocurrió decir estas cosas? Quédate conmigo para descubrirlo. Hola, soy Viridiana Rivera, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría decirles que me siento muy agradecida por el apoyo que me han dado en los últimos videos que he subido a mi canal. La verdad es que pues me siento bastante entusiasmada porque eso me motiva a seguir haciendo videos. Ahora sí, ¿de quiénes hablé en la introducción de este video? De los futuristas. ¿Y quiénes fueron los futuristas? Los futuristas fueron un colectivo de artistas y escritores que surgieron a inicios del siglo XX. Ellos se consideran la primera vanguardia artística. Ahora estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. En el video pasado hablamos del periodo después de la Primera Guerra Mundial y ahora estamos hablando del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ¿qué estaba aconteciendo en este momento? Se estaban viviendo muchos cambios en tanto la tecnología como la ciencia e incluso culturales. De hecho, en esta época es en donde Albert Einstein postula la teoría de la relatividad. En esta época también se lleva a cabo la expedición del Titanic, que se considera uno de los hechos más importantes que ha habido a inicios del siglo XX. Pablo Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, que es una de las pinturas que influyen en no solamente el arte moderno, sino también en los movimientos vanguardistas, entre ellos el futurismo. Por otro lado, se estaba viviendo un cambio en la producción industrial. Por ejemplo, el método Ford se estaba empleando no solamente en la industria automovilística, sino también en otros ámbitos de producción. En 1911, el movimiento feminista tuvo un giro importante porque estaba luchando por el sufragio para las mujeres, pero también para el derecho a trabajar o laborar. Por otro lado, algunas posturas historiográficas dicen que el movimiento feminista podría considerarse como uno de los primeros movimientos pacifistas porque estaban en contra de la violencia y en contra de la guerra, porque pues muchas de estas mujeres quedaban desamparadas y tenían que encabezar pues el bienestar familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el contexto general de esta época y ahora sí vamos a hablar de los futuristas. Los futuristas son la primera vanguardia artística. En términos de Peter Bürger, es la primera vanguardia histórica. ¿Qué es una vanguardia histórica? Las vanguardias artísticas fueron movimientos de artistas, entre ellos estaban el dadaísmo, el surrealismo y bueno, naturalmente el futurismo como el primero, cuya principal lucha era atacar a los cánones que implementaba la academia artística en ese momento y por otro lado también criticaban el arte burgués o el hecho de que el arte se quedara en cierto momento en las élites de la época y no fuera un producto de consumo para las masas. Entonces lo que buscaban los artistas de la vanguardia era reconstruir el vínculo entre las masas y el arte como tal. A su vez también ellos trataban de que el arte tuviera una función social y bueno, en el caso de los futuristas no solamente una función social, sino también una función política. De hecho, ellos fueron los primeros que crean los manifiestos artísticos. El manifiesto artístico es un escrito que tiene un formato muy corto para la época porque pues en ese momento la gente que leía acostumbraba a leer pues libros de un gran formato o textos bastante extensos y pues los manifiestos artísticos tienen la idea no solamente de proponer una estética, un movimiento estético, sino también un proyecto político y social, es decir, un nuevo estilo de vida. El fragmento que les leí de Marinetti obedece al primer manifiesto de los futuristas que fue publicado en 1909 en el periódico Le Figaro en Francia. Y bueno, en ese primer manifiesto también se pueden ver otros alcances estéticos que buscaba el futurismo. Por ejemplo, ellos tenían un cierto culto o idealización hacia la guerra, hacia la violencia, hacia la virilidad, hacia la juventud, hacia las máquinas, hacia el dinamismo y la velocidad, ¿no? Todo ello se puede leer a lo largo del manifiesto.
Por ejemplo, les leo otro fragmento para que vean pues en qué se traduce esa apología a todos estos elementos. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Una característica también de los manifiestos artísticos es el lenguaje violento que emplean. Y bueno, ¿qué pasa entonces con el manifiesto de la mujer futurista? Que fue el otro fragmento que les leí al inicio del video. Este fue escrito por Valentine de Saint-Point, que era una de las poetisas y es hasta hoy una de las poetisas más importantes de Francia, y de hecho se considera una de las escritoras que también pertenece al primer movimiento del feminismo, aunque el feminismo que proponía Valentine de Saint-Point es muy diferente al feminismo que luchaba por el sufragio o por el voto femenino. En este caso, Valentine de Saint-Point pertenece a un movimiento feminista que habla de la liberación sexual de la mujer. Y de hecho ella también tiene una especie de idealización por aquellas mujeres que son guerreras y que son furiosas. Por ejemplo, les leo este fragmento. Las mujeres son furias, amazonas, Semiramis, Juanas de Arco, Juanas Sachets, Judiths y Charlotte Corday, Cleopatras y Mesalinas, mujeres combativas que luchan más ferozmente que los machos, amantes excitadas destructoras que abaten lo más débil y ayudan a seleccionar a través del orgullo o la desesperanza. Esto se los leo para que comprendan cuál es el concepto de mujer al que se están refiriendo en ambos manifiestos, porque pareciera que si tú lees que alguien aclama que se desprecia a la mujer, se puede tomar literalmente esa idea, pero más bien a lo que se refieren los futuristas es a cómo se construyó la mujer hasta ese momento. ¿Cómo era la mujer de esa época? Era una mujer sumisa, era una mujer abnegada, la mujer tenía que ser buena, la mujer debía ser madre y debía ser la responsable de la crianza de los niños y de las nuevas generaciones. Entonces, más bien a lo que se refieren es a luchar o despreciar ese papel de la mujer, no la mujer como tal. Eso es bien importante. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que cuando ustedes lean tanto el manifiesto dadaísta como el futurista como el surrealista, todos los manifiestos que existen, porque son un montón, no los lean literalmente. Siempre hay que investigar los conceptos a los cuales se están refiriendo. De hecho, otras cosas que dice Valentine de Saint-Point que son muy interesantes es que el sentimentalismo es un signo de debilidad y que por tanto la mujer no debe ser sentimental, sino más bien debe ser cruel y debe ser mala. O sea, básicamente pues está hablando de la femme fatale, que también es una figura dentro de la sociedad de inicios del siglo XX que obedece a las prostitutas o a las damas de compañía que, digamos, tenían una libertad sexual que transgredía a los cánones sociales de esa época. Entonces, pues para Valentine de Saint-Point, la mujer, más allá de ser una víctima o más allá de ser un objeto de opresión, la mujer tiene la facultad de impulsar la fuerza. Y obviamente recuerden que ella es una futurista, entonces también dentro de sus ideales y dentro de su ideología está la apología a la velocidad, al dinamismo, a la violencia y a la guerra. Entonces pareciera que el papel de la mujer guerrera tiene que ser incitar al hombre a que sea guerrero y violento y por tanto viril y dinámico. Ahora, ¿para qué conocer a los futuristas? Y pues a mí de qué me sirve, ¿no? Ya estoy en 2020, pues pareciera que no hay futuristas hoy en día, pareciera que el periodo del futurismo ya se superó. Yo creo que los futuristas, si vivieran en esta época, estarían súper felices y embelesados con lo que vivimos en nuestra actualidad, porque si ustedes se dan cuenta, los canales de comunicación hoy en día son bastante cortos y bastante agresivos. Twitter es una de las muestras. Si ustedes leen varios tweets y las tendencias, a veces el lenguaje que se emplea ahí es bastante agresivo. Y por ejemplo, también en las marchas y manifestaciones, independientemente de los objetivos que tengan, pues se usan estos eslóganes que son bastante violentos. Por el contrario, de acercar a la sociedad a tu movimiento, pues más bien lo aleja y como que les da repele, ¿no? Leer ese tipo de mensajes. Lo que ustedes deben analizar cuando leen estos eslóganes es que el lenguaje violento se convierte en un lenguaje muy efectivo y cuya propagación es bastante rápida y de hecho puede tener tal impacto que la gente o se enoja
o lo rechaza. Y el hecho de hablar de ese lenguaje agresivo ya le está dando una presencia en la sociedad. Entonces, he ahí la efectividad. Ahora, por otro lado, también vivimos en una época en donde la apología a la juventud está a flor de piel. De hecho, podemos ver esta disputa entre las generaciones de los boomers que obedecen a esta época y de los millennials que obedecen a estos años, ¿no? Entonces, esa disputa generacional pues también la promulgaban los mismos futuristas, porque de hecho ellos decían que una persona que tiene pues ya 35 años es viejo para los futuristas, y de hecho eso lo dicen en varios manifiestos, no nada más en este primero. Otra importancia de estudiar este movimiento es el impacto que tuvo no solamente en las vanguardias artísticas o en el arte en general, sino también en otros movimientos políticos. El futurismo italiano repercute considerablemente en lo que después se convertiría como el fascismo italiano, y a su vez el fascismo italiano repercute en lo que se convertiría después como el nacionalsocialismo alemán. Esa es la importancia de estudiar esos movimientos sociales del pasado, porque la historia parece que se está repitiendo constantemente, y eso no es algo que digo yo. Eso también lo decía Charles Darwin. De hecho decía que la historia se repite y ese es uno de sus grandes errores, ¿no? Y pues, ¿qué nos queda hacer ante esas repeticiones históricas? Entrenar el pensamiento crítico. No dejarnos llevar por la emoción, porque muchas cosas y muchas injusticias sociales nos pueden enojar, pero el repetir la emoción negativa no va a solucionar nada. A lo largo de la historia nos han enseñado que la revolución y la lucha es la única manera en que podamos solucionar o llevar a cabo lo mejor para evitar que ciertas injusticias se puedan replicar. Pero no es así. Hay otras revoluciones que no necesariamente son violentas y que lograron muchísimo más impacto que otras revoluciones, y uno de esos ejemplos es la independencia de la India. Y por eso no dejarnos llevar por la emoción y más bien dejarnos llevar por el pensamiento crítico parece que es una de las mejores opciones. Tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo, como también lo que sucedió en la Unión Soviética y el maoísmo y los Gémeres Rojos y otros movimientos que terminan en desafortunados genocidios, se dejan llevar por la emoción y no por el pensamiento crítico y por el raciocinio. Y pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre los futuristas y qué opinan sobre el paralelo que puede tener la utopía que estaban proponiendo los futuristas con el presente. Te invito a que te suscribas y a que actives la campana de las notificaciones para que te enteres de todos los videos que estoy haciendo cada semana. Y pues regálame un like si te gustó, y si no te gustó, pues igual también regálame un dislike, no hay ningún problema. Pues sin más, te deseo lo mejor y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!